Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a tratar de hacer un balance de en qué van las epidemias de sarampión y tosferina en el país. Mucho ha ocurrido desde la última vez que abordamos este tema, que no es hace tanto, pero que han cambiado las cosas y justamente queríamos darle una repasada para poner el contexto, ver los avances y un poco advertir lo que puede pasar y lo que hay que hacer al respecto. Nos acompaña la doctora Guadalupe Miranda Novales, ya la conocen, ella ha estado con nosotros en varios programas previos. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. La doctora María Guadalupe Miranda Novales es médica cirujana, especialista en pediatría y subespecialista en infectología pediátrica. Su principal actividad profesional ha sido la investigación de enfermedades prevenibles por vacunación, pacientes con inmunocompromiso y resistencia antimicrobiana. Es integrante de varias asociaciones de especialistas del gremio y profesora de pregrado y posgrado en la UNAM. Actualmente es investigadora titular en la Unidad de Investigación en Análisis y Síntesis de la Evidencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y es coordinadora académica del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana de la UNAM. Doctora Guadalupe Miranda, Lupita, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá en Hipócrates 2.0 otra vez. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Siempre nos da mucho gusto platicar contigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué factores están contribuyendo al resurgimiento del sarampión? En particular en Norteamérica, o sea, Canadá, México, Estados Unidos, y luego ya nos enfocamos a México, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo desde luego las alertas por el incremento en el número de casos, pero lo que se veía como un lento ascenso en el número, ahora pues prácticamente se ha disparado ya definitivamente a decir que tenemos un brote y que no se ha controlado. Recordemos que en 2020 al inicio tuvimos un número importante de casos que fueron solo 196. Exacto. Y que, perdón, lo veíamos como una desgracia en ese momento. Así es. Y decíamos, ¿cómo que 190? No, o sea, desde 1996, nada más para recordar, el sarampión se dijo, ya no hay sarampión en México, del que circulaba aquí del virus del sarampión. Y desde entonces lo que se habían estado teniendo eran brotes por casos importados de otros países, pero no tan fuertes, ¿no? En fin, en el 2020 este brote que dijimos, híjole, qué terror, pero ahorita... Sí, ahorita en definitiva se ve que el brote se salió de control. Se piensa nuevamente que los casos se originaron por importación, o sea que inicialmente alguien trajo el virus y por los genotipos que se han estudiado, pues esto sí parece ser así, parece que vino de algún lugar, inicialmente de Europa y Asia y luego hacia acá, hacia la región de las Américas. Pero definitivamente lo que logró que se extendiera, al parecer, pues es esa población que en suma estuvo expuesta y que no tiene ni siquiera una dosis de vacuna. Entonces esto fue muy importante. Una gran cantidad de susceptibles en una sola región que permitieron la diseminación de los casos y en sucesivo pues realmente un número cada vez mayor que se están concentrando pues en Chihuahua, que es lo que tenemos registrado ahorita en el país. De hecho, es como que se repitió, ¿verdad? 3 veces, porque en Canadá, justamente, esta misma comunidad que no vacuna por cuestiones religiosas, ideológicas, ¿no? Pum, ahí prendió. Y luego se juntaron allá en Canadá los de Estados Unidos, algunos de México,
pero eso provocó que prendiera en la comunidad del oeste de Texas, al ladito también de Nuevo México, un brote terrible. Están teniendo, en Estados Unidos, de hecho, están teniendo una cantidad de casos ya pues muy alta, 993 me parece que tenían. Sí, ya casi acercándose a 1000. 935, pero en Texas se concentra la gran mayoría, y justamente esa misma comunidad que tiene familias de un lado y del otro de la frontera hizo que la comunidad de Chihuahua ahí se contagiaran y se metiera el virus. Y como bien lo dices, cuando el virus llega a una población no vacunada, pues prende como la lumbre, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, sarampión y vientosferina, que vamos a mencionar más adelante, pues son los que tienen las tasas de contagio más altas, entre 12 y hasta 17, ¿no? Una sola persona son el número que puede contagiar de susceptibles. Entonces, son de las enfermedades más contagiosas que existen. Y eso, este mismo fenómeno se está repitiendo dentro del país, porque esta misma comunidad no vacunada ya contagió a su contraparte de Durango, ya contagió a su contraparte de Zacatecas, ya contagió a los de Campeche. Entonces, digo, va a ir encontrando a los no vacunados, ¿no? Definitivamente, sabemos que para lograr la protección se requieren de 2 dosis. Entonces, en los registros que se tiene de lo que había informado México a la UNICEF y a la Organización Mundial de la Salud, pues nosotros no estábamos alcanzando ni siquiera un 90% de cobertura vacunal con esas 2 dosis en los últimos años. Entonces, definitivamente, pues el número que tenemos en la población general. Entonces, definitivamente lo que tenemos en número de susceptibles es preocupante. Imagínense el escenario de que hay unas poblaciones donde, o sea, es 0 la cobertura. Recuérdanos quiénes están en mayor riesgo. No tienen también una ahorita sola con lo dosis, que ya estamos viendo de cómo va avanzando. O sea, en México van 1,003 casos confirmados. Ya llevamos más que Estados Unidos y tenemos menos tiempo de que empezaron a aparecer los casos. Pues estrictamente uno diría, bueno, de mayor riesgo por el número de complicaciones son los menores de 2 años, incluso los menores de 5 años, los que pueden presentar los cuadros más graves. Sin embargo, lo que se está viendo en este brote es que está afectando a una gran cantidad de adultos. Entonces, eso de verdad también preocupa, llama mucho la atención. Recordemos que sarampión puede ocasionar complicaciones graves como neumonía, laringotraqueobronquitis, incluso encefalitis. Entonces, esto puede presentarse a cualquier edad. Sí, es menos frecuente en adultos, ¿no? Sí, es menos frecuente en adultos, pero desde luego que estas presentaciones en individuos mayores pues lleva a considerar que no están exentos de presentar complicaciones en un adulto. No es una enfermedad que se pueda considerar benigna, ¿no? Muchas veces se pensó, es que es una enfermedad benigna, se autolimita y no pasa nada. Incluso la repercusión que puede tener en el sistema nervioso central hasta 10 años después de padecer la enfermedad, que es la encefalitis esclerosante subaguda, pues no deja de ser despreciable. Esto puede verse después y se va a ver en esa población adulta probablemente. Entonces, son muchas situaciones que uno debería considerar antes de decidir rechazar la vacuna. No, totalmente. Además, voy a juntar como todo esto que estamos diciendo. Por un lado, un virus súper altamente contagioso, el más contagioso. Uno contagia a 16 en promedio. Ahora, todos van a necesitar atención médica. Por supuesto. Todos. Sí, sarampión no es algo que puede quedarse uno en su casa, y sobre todo los menores de edad, que es a lo demás a los que se recomienda que se les suplemente con vitamina A para lograr que el cuadro tenga una disminución en la gravedad. Todos necesitan atención médica. Es una enfermedad que afecta el estado de salud, el malestar general y la condición del paciente puede llegar a ser bastante grave. La fiebre es muy elevada, malestar general, pérdida de apetito. Entonces no es una enfermedad tan sencilla que pueda resolverse en pocos días. Y digamos 1.5 de cada 10 se van a hospitalizar. Aproximadamente. Que también eso, cuando ya lo multiplicas, porque se va expandiendo la epidemia. O sea, ahorita en México ya llevamos 1,000 casos. Entonces, pues cuando menos
por ahí andarán más de 100 hospitalizados, seguramente. Seguramente. Y todos, si casi me atrevo a decirlo, todos ya pasaron por un antibiótico, todos ya, ¿no? Desafortunadamente sí. Sí, es terrible. Y los riesgos más importantes son contagiar a los inmunocomprometidos, o sea, a los individuos más vulnerables de la comunidad, que muchos de ellos no se pueden vacunar por alguna cuestión médica, o las vacunas no les hacen efecto porque su sistema inmune está súper débil, ¿no? Sí, son los en los que se van a presentar los cuadros más graves y las complicaciones. Lo más importante es fortalecer la prevención. Creo que lo que se está tratando de hacer ahorita además es como una carrera doble, porque hay que apagar los brotes, hay que combatir los brotes, pero además reforzar la prevención a nivel general. ¿En qué estamos, Pues bueno, recientemente pasamos por la Semana Nacional de Vacunación para actualizar todos los esquemas. Recordemos que hace algún tiempo, antes del 2022, la vacunación con la vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y parotiditis se administraba al año y después a los 6 años, la segunda dosis, y ahora se está poniendo al año y a los 18 meses. Entonces, con esto para lograr tener el esquema completo a edades más tempranas, lo cual es adecuado. Entonces, pero lograr, ubicar a todos esos niños que no tuvieron esa segunda dosis por cualquier razón y sobre todo durante la pandemia, esa segunda dosis que debieron haber recibido, pues probablemente está perdida. Entonces tenemos una población de susceptibles que tienen una sola dosis. Y esos hay que ir a buscarlos. Y por otra parte, pues son aquellos adultos que a veces ni siquiera recuerdan si tuvieron la vacuna, ¿sí? Se menciona que cualquier persona que hubiera nacido antes de 1957, pues ya es inmune, se supone, pero si vemos la distribución de los casos ahora en el brote que tenemos, pues hay población de edades mayores, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Aunque bueno, priorizando la vacuna sí sería para menores de 39 años y sobre todo los que están atendiendo a niños pequeños y a los que están atendiendo a los pacientes en los hospitales. Sí, también creo que justo en situaciones de emergencia, y ahorita lo quiero conectar con el tema de las vacunas, así ya de la parte logística, adelantan, ¿no? A veces en donde está el brote, alrededor de los casos, a los niños más pequeñitos, hasta de los 6 meses, les ponen una dosis que le llaman dosis 0, como para darles una primera protección, y luego a los 12 meses empiezan su esquema normal de una dosis y luego a los 18 otra, pero es como irles dándoles esa primera dosis, ¿no? Antes de que empiece el... Sí, en los cercos epidemiológicos que se establecen cuando se localiza algún caso y se empiezan a revisar todos los contactos de ese caso, índice, pues ahora sí que el objetivo es prevenir toda esa población que no esté vacunada. Entonces, lo que mencionas es cierto, entre los 6 y 11 meses se puede administrar la vacuna, que no cuenta como parte del esquema y que posteriormente van a recibir las 2 dosis que habitualmente se les hubiera administrado, de acuerdo a su edad. Y que esto altera las cuentas de las vacunas. O sea, cuando tenemos un brote como se usan muchísimas más vacunas de las que se tenían proyectadas. Es un desastre porque justamente se vacuna mucha más gente, ¿no? Se tienen que traer dosis extras, se tiene que conseguir, y es un problema por el que también están pasando Canadá, Estados Unidos. Europa tiene su peor epidemia de sarampión en los últimos 25 años, entonces todo el mundo necesita vacuna de sarampión y a ver dónde la vas a ir a conseguir. Sí, esa es una realidad que hay que asumir. Entonces, en esos casos, pues entonces es cuando se establecen las prioridades, es decir, bueno, qué poblaciones tienen qué población tiene la mayor probabilidad de complicación, y de ahí se empieza a vacunar primero esos grupos objetivo de riesgo y ya después los demás, ¿no? Ahora nada más contrastando un poquito ya para cerrar lo de sarampión, pero Oaxaca llegó un caso en febrero, una niña que venía viajando de Vietnam, Laos, Estados Unidos, y llegó a Oaxaca con el virus, enferma, y ahí solo contagió a 3 personas, porque la población estaba vacunada. Afortunadamente. En cambio, en Chihuahua, llega un caso, prende como la lumbre, porque no está vacunada la población. Sí, desafortunadamente esa meta de la cobertura de
95% con un antígeno en especial, en este caso sería sarampión, ¿no? Para lograr la inmunidad de rebaño que conocemos, porque eso protege a toda la comunidad, no es solamente al individuo. Entonces, pues esa meta, pues es la que debería alcanzarse y es hacia donde deberíamos de ir. ¿Cómo están las coberturas y cómo está la población en general, en suma, con esta vacuna? Recordemos que casi todas estas enfermedades, antes de que empiecen los síntomas clásicos, en este caso el exantema, es cuando más contagioso es el individuo. Cuando apenas empieza con los primeros síntomas, es cuando está eliminando la mayor cantidad de virus y contagia a los demás. Y que los síntomas van a ser como un catarro fuerte, ¿no? Entonces, varicela, tosferina, COVID, influenza, sarampión, y échale más, pero todas son iguales en esa primera etapa. Quizá la fiebre y algunos síntomas ya distintivos, pero con esto voy a que si tienes gripa o catarro, ponte un cubrebocas, cuida a los que están cerca, si puedes aíslate, no te automediques. Pero bueno, tosferina, a ver, vamos rápido a darle un repaso a tosferina porque también llama mucho la atención, ¿no? Ya tosferina, ya pasamos prácticamente lo del año pasado y todavía no vamos ni a la mitad de 835 casos y 49 defunciones en el último registro. Eso, exacto, ¿no? El último registro. Todas las defunciones menores de un año, sí. Menores de un año. Y 91% menores de 6 meses. Sin vacunación. Sin vacuna, bueno, ahí es esperado, no, bueno, hasta cierto punto es esperado porque el niño no ha completado sus dosis. Por la edad que tiene, está iniciando los esquemas y entonces ahí la estrategia debe enfocarse en vacunar a las embarazadas a partir de la semana 20 e idealmente a partir de la semana 27 de gestación. Para que le transfiera anticuerpos al bebé por la sangre y ese bebé... Los anticuerpos y los primeros 6 meses esté protegido contra la enfermedad. Ahora los bebés empiezan a recibir protección contra tosferina en la vacuna hexavalente a los 2 meses. A partir de los 2 meses, así es, 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 meses. Los 18. Y luego a los 4 años, un refuerzo con DPT, que es otro tipo de vacuna de tosferina, un poquito más fuerte, un poquito más ya como para que eso dure más tiempo. Para que se alargue la protección. Y lo que estamos viendo con tosferina, Lupita, es producto de muchas cosas, ¿no? Ahí no nada más es un problema de coberturas, también es como la bacteria que está cambiando, que... no sé si hay varias cepas circulando o especies y subespecies o qué sé yo. Y también los esquemas que se han usado en los últimos años, ¿no? El ajuste de los esquemas. Es una bacteria que puede estar como viviendo en la nariz y la garganta de la gente. Le puede dar a todas las edades. Y además de las coberturas, ¿no? Que yo creo que sí es un fenómeno más complejo, además de lo que provocó COVID. Como un borrón y cuenta nueva de los microbios respiratorios. Sí, recordemos que, bueno, las vacunas de componente acelular, que son desde luego muy buenas porque son muy seguras, la protección dura menos. Entonces, esto que son permite como la hexavalente, ¿no? La pentavalente, la hexavalente. Esto permite que a edades mayores pues se vaya perdiendo la inmunidad, la protección, y entonces los adultos que estrictamente no presentan un cuadro de tosferina como tal en su mayoría, sino nada más una tos que les puede durar mucho más allá de 2 semanas, son los que están contagiando a los menores. ¿Por qué? Porque la inmunidad ya se perdió. Entonces ahí pues pueden colonizarse fácilmente con bordetela en su tracto nasofaríngeo y así están eliminando la bacteria durante tiempos prolongados. Entonces esto es algo que realmente no tenemos nosotros recomendaciones para cubrir a los adultos con TDPA, a excepción de la recomendación para las embarazadas. Entonces, bueno, ahí está bordetela y está circulando. Entonces baja nuevamente la cobertura de vacunación durante la pandemia y tenemos el más acúmulo de susceptibles, ¿no? Se juntan los susceptibles, pues empieza a diseminarse. Entonces, así va va creciendo el número de casos y sí, en contraste, el año pasado, en total, en todo el año fueron 32 defunciones, a diferencia de las 49 que ya llevamos ahorita en los primeros 4 meses. ¿Y por qué les da peor a los más chiquitos? Bueno, la bordetela es una bacteria
que tiene grandes capacidades para causar daño importante en todo el epitelio respiratorio, hace una necrosis extensa de toda la tráquea y los bronquios, pero además en los niños pequeños causa alteraciones importantes en esos accesos de tos que llegan a aumentar la presión intracraneana y puede provocar hemorragias intracraneanas. Además, como no alcanzan a recuperar realmente la capacidad de respirar, bueno, de inspiración como tal y de una cantidad adecuada de oxígeno, entran en crisis de hipoxia. Entonces, tiene mucha, o sea, la fisiopatogenia es algo diferente en estos menores. Hay niños que por esta hipoxia dejan de respirar, están en apnea, o sea, no respiran por periodos y se complican rápidamente. Sí, a diferencia de los adultos, que en los adultos puede ser como esto hoy mismo, como un catarro con tos, como de perro, ¿no? Le podríamos decir, pero luego se queda la tos. De hecho, le dicen la tos de los 100 días, ¿no? A la tosferina. Sí, largo tiempo y entonces, pues realmente no les causa mayor problema en la mayor parte de los casos. Pero en los menores sí es importante. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Bueno, cuidado siempre, pero ¿cuándo hay que considerar alarmas en una gripe o catarro de un bebecito chiquito de menos de un año? Bueno, en menos de un año en general sería cuando empieza con esta tos en accesos, característica que se presenta durante varios accesos durante el día y que se incrementan incluso durante la noche. En ese momento pues hay que llevarlo a revisión rápida. Como tú mencionaste, pues las fases catarrales o las fases iniciales de todas estas enfermedades que afectan el tracto respiratorio son muy similares. Tosferina no se caracteriza por tener fiebre elevada. Eso es algo que tampoco podría decirse que hay que estar. Y tiene una tosecita como ronca, una ¿no? tos ronca, ese estridor inspiratorio que le da el nombre, ese de coqueluche, ¿no? Que parece el canto de un gallo, pues se ve solamente en niños más grandes. En niños más pequeños, sobre todo en los menores de 3 meses, lamentablemente lo que ocurre es estas pausas respiratorias. Entonces hay que estar observando al niño y en los momentos en que ve uno que las respiraciones no se están presentando con la frecuencia que normalmente debería o que está habituado, pues inmediatamente hay que llevarlo a revisión. Cuando mueven las narinas, ¿no? Así que abren como su naricita así de que le está faltando el aire. Los labios morados, la punta de los dedos. Sí, entonces esta tos, ¿no? Característica en accesos que puede provocar el que se pongan los labios morados, los deditos, o que vomita durante los accesos de tos. Y con si es que son más grandes, con este ruido característico a la inspiración, pues es algo que inmediatamente demanda atención médica para tomar las medidas necesarias. Y ahí sí antibiótico, ¿no? Sí, aquí los antibióticos indicados son los macrólidos, acitromicina, claritromicina o eritromicina. Están demostrados que durante las etapas iniciales de la enfermedad logran acortar el periodo de la misma, o sea, va a tener una duración menor de los síntomas, pero además van a lograr disminuir la transmisión. Y eso es pues algo de gran ayuda. Claro. Excretar menos días la bacteria. Entonces son 2 objetivos importantes. Sí, de hecho ya pensando así como que no hubo casos de tosferina en el 2020, ve uno las cifras y es ridículo los números. Parece que desaparecieron totalmente. Pero ya pensándolo bien, yo creo que se usó tanta acitromicina para el COVID que se echaron a la tosferina. Redujeron la circulación de bordetela. Oye, y la vacunación también crucial, ¿no? Regresemos quizá ya para cerrar con esa idea. Tienen que ser esquemas completos, los refuerzos, o sea, el refuerzo de los 4 años con DPT es crucial. Es crucial porque con eso se va a lograr una protección por más allá de 10 años, lo cual es excelente. Y adultos que se tuvieran que vacunar, que personal de salud. Personal de salud únicamente, con comorbilidades. Y ahí lo importante también es que cuando se identifican los casos índices se debe hacer el estudio de todos los contactos y hay profilaxis para los contactos que también se da con el macrolio, para evitar los casos secundarios. Bueno, y ahora hay que ponerle mucha atención porque ya estamos llegando a cifras prepandémicas de tosferina. Todavía no acaba el año y ya estamos cerca de uno de los años fuertes que fue, me parece que 2018-19, ¿no? 2019-18 teníamos aproximadamente 1,000 casos. Y ya le vamos a llegar, los vamos a sobrepasar.
¿qué habría que estar pensando hacer pues cuando menos a nivel comunitario, evitar contagios, Sí, complicaciones, ¿no? es cierto que pues las mamás siempre se ven afectadas en su situación laboral cuando les regresan a sus niños de la guardería, pero pues es algo necesario. O sea, un niño que está tosiendo todo el tiempo no puede estar en un salón o en una guardería con más niños donde están susceptibles, ¿no? Donde están los susceptibles. Sí, en una guardería y en una escuela primaria tampoco. Y regreso para cerrar, es justamente con un cubrebocas, con higiene, con etiqueta respiratoria, como vamos a prevenir esos contagios, que puede ser sarampión, puede ser varicela, puede ser COVID, puede ser tosferina, o sea, no hay pretextos, ¿no? El cubrebocas Cualquier para el que esté enfermo. Infección respiratoria se puede prevenir de esa manera y es algo que estamos olvidando. Pues con eso nos vamos. No sé, ¿te quieres despedir en particular con alguna? Pues una última recomendación: las vacunas desde luego salvan muchas vidas. Uno piensa que los efectos secundarios son lo que está llevando a que la gente opte por no vacunar a los niños, pero la verdad es que no existe un riesgo superior a la administración de una vacuna y puede evitar muerte. Claro, el beneficio supera por mucho cualquier riesgo que pudiera estar. A mí me gusta también decirle a la gente, pues sí, te va a doler, te va a dar fiebre, te vas a sentir mal, pero lo vas a saber de antemano y lo vas a poder controlar y lo vas a poder vigilar y no va a pasar a mayores. En cambio, la enfermedad no sabes cuándo te va a llegar, no sabes cómo te va a llegar, no sabes cómo vas a responder. Por favor, vacúnense. Por favor, vacúnense y convenzan a quienes no se vacunan de que pues todos estamos juntos y que necesitamos protegernos entre todos. Doctora Lupita Miranda Novales, coordinadora del PUCRA. Muchísimas gracias, Lupita, por haber estado acá en Hipócrates 2.0 otra vez. Ay, muchas gracias por la invitación a platicar de estos temas tan interesantes. Padrísimo. Te vamos a invitar, ya que pase el seminario de vacunas, para que nos hables de esquemas completos e incompletos, cuántas dosis, dónde, cuándo y por qué. Por lo pronto, nos tenemos que despedir. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.